Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 28 de mayo del 2025, son las 2 de la tarde y vamos a eh, tratar un tema relacionado con inteligencia artificial y con el campo que ustedes están formando. Permítanme, voy a compartir pantalla. Espero me confirmen, estén viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a también en vivo y en directo. Vamos a ver otra utilidad de las tantas bondades que tiene la inteligencia artificial. Yo hace varios años, pues primero como profesor de semiología, como clínico, como médico que ve todos los días pacientes, he tratado de ir perfeccionando lo que llamamos el pensamiento clínico y el proceso diagnóstico. Creé una asignatura en la Humboldt que se llamaba Pensamiento Clínico y Proceso Diagnóstico. Y el año pasado, con el auge de la inteligencia artificial, empecé a estructurar, que ya lo tenía estructurado el proceso diagnóstico, aprovechar la inteligencia artificial, que de por sí la puede hacer. Un GPT genérico con las últimas herramientas podría hacer relativamente bien un proceso diagnóstico. De hecho, ya hay estudios que comparan el uso del GPT-4 y 4.5 y 4.5 con avanzado, con el de razonamiento profundo, con los médicos incluso expertos, y es capaz de aproximarse. Lo que hice yo fue crear un clínico experto. Y ese clínico experto, pues lo creé, digamos, a imagen y semejanza de lo que yo creía que se debía hacer bien. Entonces ustedes ven que tiene unos archivos donde está, entre comillas, la mejor información, primero de lo que es el proceso diagnóstico, pero también van a ver que ahí tiene el curren de medicina y tiene la medicina interna y otras herramientas que sirven. Pero lo más importante es esto, es el prompt que yo le he dado a él y el proceso diagnóstico paso a paso utilizando una cantidad de herramientas que son de la literatura y que como tal yo me he diseñado. Dentro de las herramientas, dentro de los archivos que tiene, está que para ese proceso que les voy a mostrar, existe una cosa que se llama la lista de verificación. La lista de verificación, en la instrucción que yo le doy, es que el proceso paso a paso lo haga con base en la lista de verificación. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, básicamente, es el clínico experto profe doctor Duque, es el par IA de quien les habla, y lo vamos a hacer, a tratar de hacer paso a paso. Entonces, profe doctor Duque Bot, buenas tardes. Estoy en otro GPT, en otro chat. Estoy con los estudiantes de posgrados de Uniquindío. ¿Cómo está? Muy bien. Les hago la saludo y lo primero que ustedes ven es que el profe doctor Duque Bot saluda. Es un saludo muy especial para todos los estudiantes de posgrado de pediatría y medicina interna. Mi nombre es profe doctor Duque Bot, un asistente educativo de inteligencia clínica creado por quien les habla, quien es también el piloto y líder de esta aeronave. Muchachos, ustedes ven que en la mayoría de los bots que yo creo, si no en todos, yo siempre dejo claro que el piloto soy yo y que la IA es copiloto, es el acompañante, es parte de ese mensaje que yo estoy tratando en la evangelización de gente que de pronto no sabe de inteligencia artificial. Yo no soy el más experto, pero de pronto que están, entre comillas, por debajo de uno, pues la idea es que se le venda la idea de que uno es el líder. ¿Cuál es la misión principal? Guiarlos en el paso a paso del proceso de diagnóstico. Versión Duque, yo les recomiendo que lo prueben en la cotidianidad de sus casos clínicos y ojalá siempre que le digan que van a analizar un caso clínico hagan varias cosas. Dentro de la instrucción que le dan acá, le digan que el proceso lo haga paso a paso. Yo ya le he dado una instrucción acá, ya se los voy a mostrar.
Y lo otro es, si ustedes tienen el caso clínico, lo ideal es que le adjunten, aunque GPT es capaz de ir a buscar la mejor información, y yo le he dicho a él que siempre la consulta se haga con la información que uno que tiene ahí, y si no, vaya a páginas, a textos de alta reputación. Esa instrucción ya se la he dado yo. Entonces, él dice que fortaleciendo con ustedes el pensamiento clínico estructurado, la reflexión crítica y metacognitiva, la formulación precisa de diagnósticos diferenciales, el uso riguroso de la medicina basada en la evidencia y el enfoque multidimensional del paciente. Eso es otro mensaje que ellos van a ver a través del proceso diagnóstico. Yo le vendo a, a la gente y a la IA que siempre esté recalcando el enfoque multidimensional tan importante. Estoy diseñado para acompañar y potenciar su formación, ayudándolo a tomar decisiones médicas complejas, seguridad, rigor y método. Bienvenidos a este viaje académico hacia el dominio del razonamiento clínico. Le voy a poner el prompt. ¿Y qué le digo en el prompt? Es un prompt adicional al que ya tiene. Los saludo. Buenas tardes, perdón. Eso no importa, pero es mejor ser juiciosos. Vamos a analizar un caso clínico que voy a adjuntar. No le adjuntaré los paraclínicos, sino hasta el paso 4. Quiero que con base en este caso hagamos un proceso diagnóstico, mire, versión Duque. Lo vamos a hacer paso a paso según la lista de verificación. Previo al paso quiero que les des Bueno, ya le he dado la instrucción. ¿Listo? Entonces, oh, vamos a, vamos a adjuntarle el caso clínico. Yo lo debo tener por acá. Y vamos a adjuntarle, este es el paciente que yo les digo. Vamos a colocarlo. Y como les digo, no se le van perdón, no se le van a juntar los paraclínicos hasta exploración física. ¿Para qué? Para que el esfuerzo sea mayor del análisis de él con la evolución. Va a ponerle la evolución, como les digo. Listo. Control C. Y voy a ponerlo acá, aquí el caso clínico. Yo le digo siempre que me retroalimente para saber si comprende la instrucción. Y aquí está el caso. Listo. Vamos a mirar. Usted puede ponerle el caso clínico y decirle que se lo analice. Eso, y él lo hace, digamos, yo suelo, con este tiempo que estoy usando esto, siempre retroalimentarme con el bot y siempre pedirle que me confirme si comprende lo que yo le estoy diciendo. Mire, dice, vamos a realizar un proceso diagnóstico completo según la versión, siguiendo rigurosamente la lista de verificación. Eso está muy bien, eso fue lo que le dije. Antes de aplicar cada paso, describiré los ítems del paso correspondiente. Explicaré brevemente su propósito, preguntaré si puedo proceder a aplicarlo al caso clínico. Usted me dará autorización explícita. Los paraclínicos serán incluidos solo a partir del paso 4. Al final, si usted me lo solicitará una reflexión. ¿Listo? Aquí está. Entonces, procedamos. Paso 0. El paso 0, muchachos, se van a dar cuenta que básicamente es la historia clínica. Pero desde el paso 0 yo les estoy vendiendo la idea de que desde ese mismo paso empiecen a hacer proceso, casi que proceso diagnóstico. Mire, el paso 0 es recoger la información clínica esencial del paciente, asegurando un enfoque multidimensional. Tiene los datos, recopilación de datos esenciales, lo mismo, identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, data y examen físico. Pero se le agrega la historia multidimensional con esa mirada en complejidad que pretendemos vender y aparece que la primera estrategia que espero la empiecen a socializar, a familiarizarse cuando se enfrenten a un caso clínico, que se llama la estrategia R-IDEA, que básicamente quiere decir R, recoger datos relevantes e identificar patrones clínicos, D, descartar información irrelevante, E, elaborar hipótesis, A, ajustar probabilidad con base en hallazgos. Y esto lo hago siempre en cada paso. Reflexión y metacognición. Y es básicamente pensar
sobre su propio pensamiento, sobre su propio proceso. Entonces, siempre cada paso al final lo invita a usted y le hace unas preguntas. Estoy considerando toda la información relevante, hay datos que podrían estar pasando, si estoy evitando el sesgo. Los sesgos en medicina son muy frecuentes, que llevan a errores en la actuación. Entonces, listo, digámosle que sí, mire que él está haciendo las cosas muy bien. El paso cero, ¿qué hace? Coge la historia y la organiza, ¿sí? Como nosotros la queremos que la organice. Entonces, mire, es un varón de 41 años, trabaja en construcción, vive en ambiente urbano, sin viaje reciente ni contactos. Consultó por una fiebre de una semana, escalofrío, malestar general. Reconsultó por disminución del nivel de conciencia. Fiebre inicial con escalofrío, alta inicial, o sea, le dieron salida con juicio clínico de infección viral. Reingresó una semana después por pérdida breve de la conciencia, persistencia febril. Evolución con febrícula sin respuesta a un antibiótico empírico inicial. Hemocultivo salió bacteroides frágiles, antecedentes personales sobrepeso, cirugía de fístula, sin enfermedades crónicas conocidas, no alergias medicamentosas, antecedentes familiares no se reportan enfermedades familiares irrelevantes, revisión por sistemas niega síntomas cardiorrespiratorios abdominales y el examen físico está febril y digamos que en general un poquito taquicárdico, inicialmente el estado conservado, consciente, la auscultación bien, el abdomen globoso, ojo, en abdomen creo que había una molestia abdominal a la palpación. Yo no sé por qué no lo puso. Historia multidimensional. Hombre joven con sobrepeso, antecedente quirúrgico, eso es muy importante. Bacteremia por anaerobio. No se describen síntomas afectivos cognitivos previos. La ocupación con texto urbano sin factores socioeconómicos referidos. No se identifican creencias que interfieran. Urbano en lo ambiental, sin exposición a animales y no más. Mire la primera propuesta del análisis, que es la aplicación del R-IDEA. Entonces, el R es recogida los datos, que es fiebre persistente, síndrome confusional, bacteremia por bacteroides y síntomas sistémicos e infecciones sin foco claro, alteración de sensorio, D, sin síntomas focales ni síntomas meningios, que subieran infección respiratoria, urológica y neurológica, E, infección profunda, llámese abdominal o pélvica, sepsis oculta, absceso, bacteremia secundaria. Desde ahí ya está pensando en cosas. Dice probabilidad alta de infección abdominal o diseminación hematógena. Aquí está reflexión y metacognición. Y después de eso, primero usted se para a preguntar si esa recogida de datos inicial está bien o no. Y lo primero es que en la parte multidimensional faltan cosas. De pronto, en paso cero, creo que se omite un leve dolor abdominal. ¿Sí? El paciente sí tenía un leve dolor abdominal. Revise, por favor. Listo, en ese paso cero, él lo vuelve y lo revisa, la historia clínica que hay ahí, y se dice que un leve dolor de localización baja que fue metidas en la síntesis, mire. Y él vuelve y hace el proceso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire que él ya desde acá está diciendo que puede ser un absceso, puede ser, y ya empieza a pensar en cosas. Con esto dice el paso uno, entonces uno le dice, sí, sigamos. Entonces él debe decir el paso uno y qué contiene el paso uno. El paso uno básicamente es un resumen de datos positivos y negativos. Y lo que pretende es, en principio, buscar señales de alerta y hacer una cosa que se llama en epidemiología probabilidad preprueba. Entonces, como le dijimos que vaya a la lista de verificación, entonces la lista dice componentes del paso uno. Se identifican datos positivos en el examen físico, en la interrogatorio, perdón, examen físico, antecedentes, se clasifican los hallazgos, datos positivos, negativos, señales de alerta y se evalúa y cálculo de probabilidad preprueba. La probabilidad preprueba es la probabilidad que tiene una patología posiblemente de estar presente. Se tiene en cuenta la prevalencia, los factores de riesgo, los hallazgos clínicos y ¿qué es la probabilidad? Es el número de hallazgos positivos relevantes sobre el total de hallazgos por 100 y ahí da un porcentaje. Nuevamente, reflexión y metacognición, siempre preguntándose si hizo bien ese paso, lo que tiene que haber. Sí, le decimos que aplique paso uno. Entonces, aquí ya tenemos la historia de arriba en el paso cero. Entonces, él en el paso uno empieza, ¿cuáles son los datos positivos del paciente? Es un varón de 41 años
que tiene una fiebre persistente de más de una semana, hasta 40, que tiene escalofrío, que tuvo pérdida de conciencia breve, que lo recuperó, que tiene una fiebre de 39, que por allá hubo un hemocultivo positivo, que las molestias son difusas en hipogastrio, que está taquicárdico, que el murmullo vesicular está disminuido en base, que el estado neurológico hay alterado, pero no tiene focalización, que no tiene signos meningios, que no tiene lesiones cutáneas y que es refractario a un tratamiento antibiótico inicial. Los datos negativos: niega síntomas respiratorios urinarios cutáneos, no megalias ni masas abdominales. El examen neurológico no muestra focalidad ni signos meningios, no hay edema, urocultivo negativo, el urocultivo no hay viajes y no hay contacto. Las señales de alerta, claro, tener un síndrome confusional agudo es una señal grave, persistencia de la fiebre de más de 7 días, casi empieza a entrar en los confines de un síndrome prolongado, aunque se necesita más tiempo, una posible bacteremia que es grave, refractariedad clínica y pese al antibiótico, los tonos cardíacos apagados y fiebre, posible afectación pericárdica sistémica, posible foco abdominal, dice. Cálculo de la probabilidad, a él le dio, hay 9 hallazgos positivos sobre un total de 14 y le dio 64% de un foco infeccioso profundo, que puede estar a nivel abdominal o en otra parte. En este paso, otra vez, la propuesta es: deténgase a pensar si usted hizo bien las cosas, si diferenció hallazgos relevantes de irrelevantes, si identificó señales de alerta, si evitó el sesgo de anclaje. Ese sesgo de anclaje, el sesgo de disponibilidad, casi que el sesgo de confirmación es muy frecuente, esos 3 sesgos. Y le voy a poner el caso a los médicos que les sirve igual para los demás, de medicina interna. Mire, hace poco o relativamente poco vi un paciente de mi consulta que llegó, él había consultado al San Juan de Dios por un cuadro como de 4 días, un paciente que estaba haciendo fiebre, escalofrío, eh, y ese paciente que llamó la atención, el paciente estuvo al tercer día, le habían hecho hasta hemocultivo en el San Juan porque estaba muy comprometido, realmente no venía hace 3 días, sino cuando se reinterrogó, el tipo llevaba más de mes y medio con malestar, con adinamia, con astenia, y resulta que el paciente lo vio el internista, yo no sé quién lo vio, y le dijo: no, vamos a darle salida, usted lo que tiene es una infección viral. Ese fue el diagnóstico. Muchachos, yo a la semana de egresado lo vi en el consultorio y lo más importante que le detecté al paciente, tenía un soplo pansistólico mitral, doble soplo, porque era un mitral y un aórtico. Ese paciente afortunadamente tuvo mucho apoyo y en 3 días le habíamos hecho todos los exámenes. Ese paciente terminó hospitalizado en la Sagrada Familia. eh, Les cuento, con una endocarditis bacteriana, un daño valvular severo. Le empezaron antibiótico y después de 3, 4 semanas, el paciente ya lo estaban casi que preparando para cirugía, para reemplazo valvular, y se murió. El paciente falleció. Les cuento porque estos sesgos acá son muy frecuentes. O sea, yo no sé, yo le preguntaba a él: ¿a usted lo auscultaron? ¿Lo examinaron? Me decía: sí, pero me decían que yo no tenía nada en el corazón, que auscultaban bien. Pero yo le dije: no, es que yo no creo que lo suyo lleve una semana. Bueno, las endocarditis a veces hacen siembras y tienen soplos hasta cambiantes y todo. Es posible, pero el daño que hizo en las válvulas fue tenaz. Era solo para comentarles eso. Vamos al paso 2, muchachos. Sigamos con el paso 2. Y el paso 2 van a ver, ya vimos, paso 0, la historia clínica; paso 1, resumen de datos positivos y preprueba; y el 2 es agrupar lo que usted tiene por síndromes. Entonces aquí está. Componente del paso 2, agrupación de hallazgos en síndromes definidos. Se hace la evaluación RIDEA para cada síndrome, no para cada patología, sino para cada síndrome. Entonces se hace lo mismo: R recoger, E identificar, D descartar, E elaborar y A ajustar. Se hace un puntaje de organización sindromática de 0 a 10 y se hace la reflexión y metacognición. Otra vez.
¿Listo? Entonces, él me pide que hagamos ya el paso 2. Sí, yo le digo que listo. ¿Qué va a hacer él? Aquí tenemos varios síndromes, ¿no es cierto? Entonces, él dice que tiene un síndrome febril. Digamos que el término prolongado no es adecuado porque el prolongado requiere más de 7 días realmente, pero digamos que es un síndrome febril agudo, subagudo, digamos que sí. Entonces lo recoge y él de una vez empieza. Y para cada síndrome aplica el RIDEA. Síndrome febril sistémico, fiebre de 7 días, escalofrío, no respuesta al antibiótico, patrón clásico de fiebre de origen infeccioso, con probable origen profundo. No hay síntomas respiratorios orales ni cutáneos. La hipótesis, infección intraabdominal, un absceso interrogado, infección por anaerobios, alta probabilidad por la identificación de un bacteroide frágil. Alteración transitoria del estado, R, pérdida de conocimiento leve, breve, sin focalidad, cuadro neurológico agudo, se descarta hasta ahora compromiso neurológico estructural evidente, hipótesis encefalopatía séptica o inflamatoria, efecto indirecto de infección sistémica, A, moderada probabilidad se requiera correlación paraclínica. Dolor abdominal bajo difuso, leve, molestia difusa compatible con foco abdominal, absceso, diverticulitis, infección, no signos de irritación peritoneal, hipótesis de absceso oculto, probabilidad intermedia alta, especialmente por asociación con bacteroides frágiles. Cuarto, síndrome de bacteremia anaeróbica, tiene hemocultivos positivos, tiene la infección, tiene la fiebre, tiene las infecciones respiratorias urinarias son probables, la hipótesis de un absceso intraabdominal o perianal, alta probabilidad de foco abdominal. Puntaje en organización sindromática 9/7, pero requiere paraclínicos. Y hace la reflexión y metacognición. Ahora pasamos al paso 3, que es diagnósticos diferenciales. Ya tenemos los síndromes, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Qué hacemos acá? Tomamos los síndromes, entonces generación de diagnósticos diferenciales basados en los síndromes identificados. Utilizamos herramientas que se llaman como el brainstorm clínico, la lista de verificación, anclaje y ajuste. Ahora miramos la aplicación del Bone Score. Todo esto, si usted tiene dudas, usted se lo pregunta al bot y él tiene un documento que define todos estos conceptos para que ustedes estén tranquilos. Le aplica la escala de Bone Score. Algunos estudios que comparan herramientas de inteligencia artificial con herramientas que utilizaron los clínicos, utilizan el Bone Score para cada diagnóstico. Básicamente es evidencias a favor de 1 a 3, evidencias en contra de 1 a 3, impacto clínico de 1 a 3. Y lo que llamamos identificación de diagnósticos CAN-NO-MIX, que es básicamente enfermedades que no se pueden pasar por alto por su letalidad. Más o menos es aplicar la ley de la ley de la prioridad, que es la ley de la más grave. Y acto seguido aplicamos leyes diagnósticas. ¿Cuáles son las que proponemos? La ley de lo más frecuente, Sutton, que es lo más prevalente. La ley de la parsimonia, que es la navaja de Ockham, que es que un diagnóstico explica todo. La ley de Hickman, que es lo contrario a Sutton, el paciente puede tener más de un problema. La ley de la prioridad, lo más grave primero. La ley de Agatha Christie, comparar nuestro caso a una escena de una novela policíaca como fue Agatha Christie. La escena del crimen, el arma homicida, los cómplices y eso. Y fuera de eso, él utiliza fuentes confiables como es integración de libros, de guías y clínicas y clasificación IC10. Y lo último que le pide que haga en el paso 3 es reflexión y metacognición. Lo autorizamos para que haga el paso 3. Esto, ustedes dicen, doctor, usted hace esto con los pacientes, eso es mental. Eso es mental, pero le ayuda a uno que el proceso sea sistemático, sea ordenado, juicioso. Diagnósticos diferenciales, absceso intraabdominal, pelviano retroperitoneal. Aparece el CIE-10, mire. Hallazgos, fiebre, molestia hipogástrica, el bacteroide es frágil y probabilidad alta. Absceso perianal o complicación tardía de una fístula. Antecedente quirúrgico, bacteremia, puede no ser evidente clínicamente. Una endocarditis subaguda o atípica, una encefalopatía séptica y una sepsis oculta sin foco claro, infección diseminada. Y aplica la escala de Bone Score. De absceso intraabdominal tiene 3 a favor, en contra no tiene nada. El impacto es 3, o sea, sumados, cuando esto termina siendo 3, sería 9.
El absceso perianal 2, 1, 5. Este termina siendo 2, no, termina siendo 5, 2, 4, no, 1. Endocarditis bacteriana, lo mismo. Encefalopatía séptica, ahí está. Entonces, el orden incluso pueden ser varias, ¿no? Puede tener absceso intraabdominal, puede tener una encefalopatía séptica y puede tener una sepsis sin foco definido. El diagnóstico CAN-NOMIS piensa que la primera patología a descartar puede ser una endocarditis infecciosa, lo que ocurrió con ese paciente, el absceso intraabdominal por riesgo de ruptura, peritonitis, la meningitis encefalitis, clínicamente se descarta, y la sepsis oculta en un inmunosuprimido, aunque la inmunosupresión no es evidente, pero el paciente tiene bacteremia por las hemocultivos positivos. Aplicación de leyes diagnósticas: Sutton, absceso intraabdominal, poco más probable y común de bacteroides. Parsimonia, un absceso abdominal podría explicar fiebre, bacteremia y alteración de sensorio. El GICAN, no descartar coexistencia con encefalopatía séptica. Prioridad: enfocar la búsqueda en focos quirúrgicos que requieran un drenaje urgente. Y Agatha Christie, escena del crimen, hipogasio o intestino. Arma homicida, un bacteroides o un divertículo inflamado. Y los cómplices, tener un antecedente de una cirugía anal previa. Reflexión: se han considerado entidades críticas y descartado activamente. Se priorizan con estructura y sin exceso de confianza. Se utilizó la Bone Score, se utilizó el CAN-NOMIS, se utilizaron las leyes diagnósticas y pasamos al paso 4. Entonces, sí, paso 4. Pero entonces acá vamos a anexarle los paraclínicos. Ya se merece que le anexemos los paraclínicos. ¿Qué tenemos de paraclínicos? Dale acá. Permítanme. Exploración física, evolución, pruebas complementarias. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. La radiografía, todo lo que... El primero incluso hace el proceso de pedir los exámenes iniciales. Listo. Primero, antes de eso, pide los exámenes. Entonces uno deja que pida los exámenes, le ayuda a pedir a uno qué exámenes debe pedir para no caer en la cosa de pedir muchas cosas que no se necesitan. Y entonces le adjuntamos los paraclínicos que traen ahí. Y él va a ayudarnos a hacer la interpretación. Correlación clínico-paraclínica, primero la lista de verificación, componentes del paso 4, miren, selección de pruebas diagnósticas basadas en sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud, enlace racional con hipótesis priorizada, interpretación de resultados, cálculo de probabilidad. Ya tenemos la preprueba, que es 64%, ahora vamos a hacer la post y hacemos la correlación de lo clínico con la paraclínico, y aquí aplicamos las estadísticas. Miren, tiene una leucocitosis importante, altamente sugestivo de infección bacteriana severa, sensibilidad para infección grave alta, especificidad moderada, porque no dice de qué tipo de germen, no dice nada, solo es que hay una infección. Razón de verosimilitud 5,8 para sepsis bacteriana. Probabilidad postprueba sube del 64 al 85%. El PCR muy alta, también sensible pero no específica. Función hepática un poquito alterada, muy poquito. Ah, sí, acá. Las pruebas están altas, indicando una citolisis leve, sugiere compromiso hepático moderado, alta sospecha de absceso hepático, la creatinina está alta, posiblemente por hipoperfusión o una disfunción renal por sepsis. Orina con cultivo sugerente de infección baja, pero no se correlaciona con un cultivo negativo, o sea que puede ser contaminación. Radiografía está normal, descarta foco pulmonar. Mire que la ecografía inicialmente es normal, lo cual indica la baja sensibilidad para abscesos profundos, pero el TAC ya encontró una imagen multiseptada de 8,6 centímetros en los segmentos 6 y 7, sugestivo de absceso hepático. Casi que con esto, la sensibilidad, la especificidad del TAC es alta. Hemocultivos positivos, ¿sí? Que correlaciona de pronto con el TAC. Probabilidad post-prueba pasa del 64, ya aquí, perdón, aquí subió con TAC, con bacteremia, con enzima hepática, leucocitosis, a un 95% sugestivo de absceso hepático.
Y la integración, la prueba más valiosa fue el TAC, confirmó la hipótesis, la correlación con bacteroides de la etiología directa, las pruebas descartaron infección pulmonar urinaria neurológica y todo da para un absceso piógeno. Hace otra vez reflexión y metacognición, se pregunta y vamos a pasar al paso 5. ¿Qué propone el doctor Duque del paso 5? Que se haga una explicación fisiopatológica del cuadro, del síndrome, de los hallazgos de laboratorio. Entonces él la hace, mire, correlación con hallazgos clínicos y paraclínicos. Entonces la relación entre síntomas y signos y mecanismos biológicos. Ahí están los procesos celulares, tisulares o sistémicos, la fisiología alterada, integración multisistémica como un proceso primario explica cómo un proceso primario, una diverticulitis, impacta al resto y el de origen etiopatogénico. Aquí está, fisiopatología general, el bacteroide es un anaerobio comensal, puede acceder al hígado por vía porta, desde el colon recto, hematógena, bacteremia o directa, por si hay un poco, perdón, en este caso poco probable. Dice, una vez en el hígado los anaerobios generan necrosis tisular, reacción inflamatoria, el cuerpo intenta delimitar la infección formando cavidad llena de pus. La fiebre explicada por activación de citoquinas, fiebre persistente, leucocitosis con neutrofilia refleja activación de médula ósea por infección piógena y la elevación es un reactante de fase agudo por afectación, inflamación hígado. Alteración del sensorio es un resultado de la inflamación sistémica y disfunción neuroinmune transitoria, sin poco reversible, relacionado con disfunción hepática y respuesta inflamatoria sistémica, un daño hepático leve, evidenciado por o dado por lesión focal que produce citólisis, la evidencia de bilirrubina y las transaminasas alteradas, disfunción renal por la elevación de creatinina secundaria y hipoperfusión, y es reversible con tratamiento. Hace otra vez reflexión y metacognición y va a pasar al paso 6. El paso 6 son las conclusiones diagnósticas. Le decimos que sí. Entonces, el paso 6, las conclusiones diagnósticas son conclusiones integrales. Entonces, 4 niveles. Básicamente, el sindromático, que ya lo tenemos. El topográfico, que sería la escena del crimen, dónde está la lesión, ya vimos que es en el hígado, ya vimos que posiblemente hay un diverticulitis. El diagnóstico etiológico, ya, diagnóstico específico y aplicación para este caso, síndrome febril prolongado, pues prolongado, eso lo ponemos en entredicho, con respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de disfunción orgánica leve, renal y neurológica, síndrome de abdominal o dolor abdominal, podemos poner que era leve, pero también hay que tenerlo, y síndrome infeccioso posiblemente de origen hepático. Diagnóstico topográfico, lóbulo derecho del hígado, segmentos 6 y 7, multiseptado. Diagnóstico etiológico, infección piógena hepática por anaerobio intestinal, probablemente vía porta desde el colon. Diagnóstico específico, absceso hepático piógeno, lóbulo derecho, segmento tal, ahí está. Y luego hace la metacognición y la reflexión de si está bien o hay que hacer algo más. ¿Qué propone el doctor Duque en el paso 7? Se llama la representación gráfica de la patología principal. Se llama el operador conceptual. Ahí nos va a explicar qué es eso. El operador es una herramienta didáctica cognitiva que permite representar gráficamente y conceptualmente el diagnóstico final, favoreciendo la comprensión profunda, la integración de saberes, la enseñanza del razonamiento clínico complejo. ¿Cuáles son los componentes del operador conceptual? El género próximo, la especiación, las isordinadas, las variables infraordinadas y heteroordinadas. Aplicado en este caso, género próximo pertenece a infecciones viscerales supuradas, especie inclusora lesión hipodensa hepática, especie inclusora otros focos que no sean en el hígado, diferenciación específica, a diferencia de una hepatitis hay una colección focal supurada, confirmada por imagen. Cualidad esencial es la definición, infección necrosupurativa localizada en el hígado por diseminación bacteriana. Y lo que trata de hacer la infraordinación y la heteroordinación, estas son clasificaciones, o sea, desglosar el concepto en diagnóstico, etiología, todo eso. Y en heteroordinadas es básicamente coger el concepto central y compararlo con otras cosas. Aquí todavía el sistema no lo está haciendo tan bien. Aquí está. Y hace reflexión y metacognición. Muy bien. Y el último paso es el plan de acción y tratamiento. Entonces le decimos que sí. ¿Cuál es la propuesta? Esto lo podemos hacer con todas las patologías,
como les digo. Y si ustedes quieren, lo hacen de una sola, sin paso a paso y quitando como la explicación de cada cosa. Yo lo hago más por cuestión académica, explicativa. El plan integral es farmacológico, medidas no farmacológicas, prevención y plan de seguimiento. Es integral el plan. Estrategia farmacológica, antibióticos, dosis, duración. Estrategia no farmacológica, drenaje, porque en este caso el paciente se drenó. Y soporte clínico, medidas preventivas, control de factores predisponentes, educación del paciente, prevención de recurrencias, monitoreo y seguimiento, control clínico, laboratorio imunológico y aplicación al caso, absceso hepático por bacteroides frágiles, tratamiento metronidazol, ceftriaxona o cefotaxime, alternativa piperacina, taxobactano, meropen, duración 4 a 6 semanas, manejo sintomático paracetamol, reponer líquidos, monitorización renal, estrategias no farmacológicas, drenaje percutáneo guiado por TAC. Al paciente se le hizo y mejoró. Hospitalización, medidas preventivas, valorar la salud digestiva, evaluar quirúrgica la zona perianal. No, él se le hizo un drenaje del hígado, control de sobrepeso, educación sobre signos de alarma, seguimiento y monitoreo, control de PCR, leucocitos, el TAC, la ecografía, la evaluación del drenaje, consulta por infectología y hace la última parte de todos los pasos que hemos venido haciendo. Entonces, el plan combina tratamiento antibiótico eficaz con soporte integral. Se contempla el enfoque multidimensional, o sea, se tiene en cuenta factores predisponentes, control metabólico, quirúrgico. Se evita la inercia terapéutica al combinar antibiótico con drenaje. Se proyecta seguimiento activo. Completado el paso 8, hacemos una reflexión final. ¿Alguien tiene algo para hasta aquí, para preguntar, para aportar? Cuéntenme a ver. Cuéntenme a ver. Escucho. No, que pues me parece muy, muy interesante poder hacer, digamos, como todo lo que vimos de la corrección de, no, vea, le faltó tal cosa, vuelva a revisar y que a uno le vaya dando como todo el paso a paso. Me parece muy interesante. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Les gusta de pronto, les gusta este enfoque? Que yo creo que es un enfoque relativamente novedoso, que es un enfoque que pretende en lo posible evitar los sesgos y evitar los errores médicos, en lo posible evitar iatrogenias, el que ustedes se vuelvan muy juiciosos. Yo pienso que esto, lo que yo les digo, mentalmente se puede hacer. Si ustedes con los casos que tienen, de cierta manera, los preparan, los presentan, obviamente lo hacen un poco más rápido, ¿no? Porque eso nadie se va, digamos, a aguantar que con cada caso, pues usted utilice media hora, pues no procede. ¿Pero está bien o no? Voy a dejar de compartir. Sí, profe. Listo. Sobre todo para los casos más maluquitos, donde uno tenga como más dudas. Sí, claro, no con todos, exacto, no con todos. Muy Y bien. sí, uno ya se siente un poquito más confiado. ¿Alguien más? Voy a tratar de aquí hacerles en vivo y en directo con el bot. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Profe, sí, yo quisiera una reflexión. Y en Profe Dero Duque Bot, creado por el Dr. Jorge Luis Duque Valencia, y soy el piloto de esta nave educativa. Mi misión es fortalecer el pensamiento clínico, crítico y diagnóstico en médicos y estudiantes, guiando el proceso diagnóstico versión Duque 2025 paso a paso, con rigor, ciencia y reflexión. Estoy equipado para acompañarlos con herramientas de razonamiento clínico, medicina basada en evidencia y estrategias didácticas avanzadas. Listos para seguir navegando con ustedes. ¿Quieren que pase a la reflexión final para esta sesión? Sí, profe, quisiera una reflexión que impactara. Son estudiantes
de residencia en pediatría, medicina interna, de cierta manera en formación en la especialidad, aunque ya son médicos. Algunos son de la Uniquindío, creo que son 2, y el resto son de otras universidades. Yo quiero una reflexión bien impactante, profe, gracias. Claro, doctor. Aquí va una reflexión pensada para dejar huella en quienes han elegido una de las tareas más exigentes y humanas de la medicina. Queridos residentes, médicos en formación avanzada, ser especialista no significa solamente saber más, significa pensar mejor. Y vamos caminando ya juntos por un proceso que no solo es técnico, es ético, reflexivo y diagnóstico. Ustedes no están aprendiendo a recitar algoritmos, están aprendiendo a ver lo que otros no ven, a preguntar lo que otros no preguntan, a pensar con método en medio del caos clínico, en el vértigo del hospital. El pensamiento crítico no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Es así y por Sterginis. El proceso diagnóstico versión Duque 2025 no es una guía fría, es una brújula. Les recuerda que antes de pedir exámenes hay que pensar, antes de tratar hay que entender, y que cada decisión médica es una hipótesis que puede salvar o perder. En este camino, lo más importante no es solo que saben, sino cómo razonan, cómo reflexionan, cómo se cuestionan. El error no está en equivocarse, sino en dejar de pensar. Sean obsesivos con la verdad, humildes con la duda y radicales, porque la medicina no es un acto repetitivo, es un acto creador de sentido, donde cada paciente es una escena inédita y ustedes son el investigador principal. Sigan siendo curiosos, sigan siendo incómodos con la certeza fácil y sobre todo, sigan siendo clínicos. Le gustaría que la comparta en versión para imprimir o proyectar si la va a usar en otra sesión. Gracias, profe, suficiente. Gracias. Bueno, muchachos, médicos, prendan las camaritas. Yo hago una fotico de despedida para el recuerdo de este primer momento del compartir la inteligencia artificial con ustedes. Prendemos la camarita y nos... ¿Alguien quiere decir algo más? Mire, ustedes me preguntarán, profe, usted usa ese experto clínico? Sí, no con todos los pacientes, obviamente, como usted lo dice, eh, pero con casos, sobre todo casos difíciles, y yo creo que la aproximación es muy buena, es muy buena. Ahora, ¿es ético usarlo o no usarlo? Es muy ético. Todo lo que mejore la seguridad del paciente, todo lo que mejore lo que nosotros hacemos, todo lo que aumente la confianza en los diagnósticos, en el tratamiento, en establecer pronósticos, pues va a ser positivo. ¿Qué pasó con los otros? No, ¿No están no, por ahí o qué? no sé. Ah, ya. Es que no me Ya, encontraba. los Ya. demás a ver si nos tomamos una fotico. Valentina, doctora Valentina y doctora Daniela. Lo que es que Felipe y yo estamos usando la misma cuenta, entonces no me deja poner mi cámara y a la vez que él se vea. Ah, qué pesar. Y, y la doctora habló Daniela, ¿no? Y la doctora Valentina, ¿estará por ahí o no? Bueno, Me voy a conectar desde el vale. Bueno, muchachos, este es el primer momento. Yo pienso que las cosas son para mejorarlas. Eh, espero este aportecito ahí sirva a esa formación. Pues ya de pronto con el doctor Juan Pablo, yo no me acuerdo, con Daniela tuvimos la oportunidad, con Juan Pablo sí, porque con Daniela también tuvimos la oportunidad en rotaciones de semiología, ¿verdad? Y anatomía, Juan Pablo, también alcanzamos. Sí, Sí, señor. listo. Cualquier cosa, con mucho gusto. La idea es que seguimos conectados, lo que necesiten, que yo pueda humildemente servir con todo el gusto. Eh, se apagaron las cámaras. Esperemos que la doctora se conecte y tomamos la fotico. Ya está entrando la doctora Daniela. Listo. Doctora Daniela. Listo. Yo creo que ya. ¿Qué pasó con Valentina?
¿No estará por ahí? ¿Prendió y se fue o qué? Ah, No, esperemos Juan Pablo que pague internet, pues. listo. Bueno, tomémoslo así. Bueno, un placer pues, un placer a todos. Muchas bendiciones. Vamos a Igualmente, tomar la doctor. foto. Muchas gracias, Listo. profe. Bueno, no, gracias a ustedes, ¿oyó? Vamos a parar la grabación y ya vamos terminando.